Muy buenos días, amigos televidentes. Aquí estamos, como cada sábado. Hoy tenemos un plato fuerte y algunos invitados que nos van a edificar bastante sobre algunos temas y vamos a conversar con ellos, que tiene que ver con el comercio, tiene que ver con varios temas, los invitados que vienen hoy. Vienen con el consumo y una preocupación que es permanente en la sociedad dominicana, en la sociedad civil, en los consumidores, en el pueblo en general y en el gobierno, ha sido algunos rasgos incomprensibles que han tomado los artículos de primera necesidad y los artículos en sentido general, no solamente en República Dominicana, sino en muchos países, pero a nosotros nos ocupa el tema nuestro. Y hay un tema que en una responsabilidad pública, que no me gusta hablar de mí mismo, como diría Marcelino Vargas, quien os habla, doctor, manejó la mayor parte de la política de precios y de programas sociales durante 8 años en el interregno, como decía el doctor Balaguer, porque estamos buscando comparaciones hoy, 1986 y 8 años después, 1995. Tuvimos mucha participación en lo que tenía que ver con eso. El cambio de los tiempos conlleva, lo único que el país ha tenido es un crecimiento porcentual estable, pero los precios de la moneda, los precios de la inflación han sido aspectos sostenibles, pero que después de la pandemia y de la crisis y de algunas guerras y de algunos fenómenos mundiales que han sucedido, pero sobre todo la pandemia, que descompuso no se dejó de comer y no se dejó de sembrar. En algunos países sí le afectó mucho, pero en los países nuestros, en este país, la gente siguió sembrando en el campo. La pandemia no fue tan fuerte en el campo como en las aglomeraciones de las ciudades. Y mal que bien, creo que nosotros salimos bien parados de ella, desde el punto de vista de la sobrevivencia y de que el Estado Dominicano y el gobierno no tuvieron que hacer grandes, inmensos esfuerzos para sustentar el efecto de las fábricas, porque se trabajó en las fábricas, incluyendo la de alimentos, y en los grandes proyectos agropecuarios. Sin embargo, comenzando con la mercancía mascarilla, que fue la primera demanda de cuando se anunció que venía la pandemia y realmente llegó, se dieron una serie de distorsiones económicas de gente que una mascarilla que costaba 5 o 10 pesos podía costar, su costo llegó a venderse a 350 pesos. Y entonces eso generó una avalancha de personas que tienen dinero y que tienen el dinero para hacer negocios de oportunidad. Eso existe en muchas partes, pero aquí, que el negocio es tan informal, se dio con bastante frecuencia y mucha gente hasta llegó a perder dinero porque se pasaron de contento y llegó un momento que tenían varios furgones de mascarilla que la tuvieron que vender rápido y a veces perdiendo. Con los alimentos aquí está pasando algo parecido. Hay un tema que no es agradable tratar porque aquí hay temas que son tabú. La gente no los dice porque le hace daño a la imagen o porque una gran parte de los profesionales agropecuarios y de los técnicos economistas
que ejercen la comunicación y que no la ejercen y que son figuras públicas y que han tenido posiciones, siempre albergan la esperanza de tener un cargo público, otros porque no conocen el sistema práctico del comercio y por muchísimas razones. Y siempre el país necesita gente que digan la verdad aunque se sacrifiquen. No es inmolarse desde el punto de vista de la economía, pero hay verdades que hay que decirlas. Esta crisis acostumbró a productores, a industriales, a intermediarios, a comerciantes, pero también a productores, a obtener unos márgenes por las cosas que producen. Productores industriales, productores, los pequeños son los que sufren un poquito más, pero también se acostumbraron. El secreto mejor guardado o lo menos publicado que uno puede escuchar aquí es que nosotros nos pasamos la vida consumiendo productos en esta etapa de la pandemia para acá, porque antes no era así. Una parte de los dominicanos, una importante parte, sabía lo que costaba producir las cosas. Independientemente del criterio que puedan tener los demás, incluyendo personas que vienen aquí como invitados y otros que vienen también a producir el programa, que no es el doctor, la gente, el Estado, el gobierno y las autoridades tienen que decirle al pueblo qué es lo que cuestan los alimentos, cuál es el costo, porque no hay una forma más fácil de que la sociedad pueda aceptar un precio de un producto si no conoce su costo y los costos finales del producto. Yo recuerdo que una vez hicimos un programa con todas las instituciones del sector agropecuario en favor de llevar productos del campo al consumidor a través de la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas, FENACODEP. Cuando había espíritu de servicio en eso, cuando había un respeto hacia los liderazgos que existían en esa época. Y una de las acciones que se hizo fue localizar varios productores de plátanos en el país, en el interior, sobre todo en el Cibao y en Barahona, para que con una facilidad de transporte que se otorgaba, trajeran los plátanos aquí. Una institución le compraba los plátanos, que no era el INESPRE, porque estaba muy desacreditado en la época, a 20 centavos, a 18 centavos al productor, y se traía aquí y se le ponía a las asociaciones, a los almacenes de los detallistas, una especie de almacenes mayoristas que ellos tenían, a 20, que los detallistas lo procuraban o se le llevaban directamente cuando eran detallistas grandes, un camión, medio camión, para que lo vendieran a 22, es decir, con un 10% de margen. Y yo recuerdo que siendo presidente de esa organización, un joven que se llama Abigail Soto, que era un líder del sector detallista, y lo acompañaban una cantidad de líderes a nivel regional, llamaba por teléfono: mira, le va a llegar un camión de plátanos a ustedes, es a 20 pesos, no violen el precio de 22, que tenemos un compromiso moral con el banco de que se vendan a 22. Y frecuentemente a mí me tocó ir a la televisión a representar el sector agropecuario, porque iba a hablar por INESPRE, por Agricultura, por el INDRI, que estaba involucrado ayudando también en ese programa. Y tenía que ir a explicarle a la gente, componente por componente, y deben estar los videos por ahí,
cuál era el costo de cada una de esas cosas sensibles de la sociedad dominicana, incluyendo el arroz, que fue en el que más trabajé. Y nosotros recibimos el arroz en el 1987, 86, a 37 centavos la libra del arroz natural, que era el arroz que dejó el presidente Salvador Jorge Blanco cuando era precio de monopolio, a través del INESPRE, a 60 y algo el superior y a 80 centavos el selecto. Se presentaron unas distorsiones porque unos comerciantes y unos molineros se pusieron de acuerdo, sobre todo algunos comerciantes, para que el arroz natural, como el arroz no tiene letrero, el grano, lo sedaceaban en unas máquinas especiales y le separaban 1% de los granos rotos y de la puntilla, que era lo que establecía la categoría del arroz. A pesar de que realmente tu fuerte es la agricultura, ayer, desde una mesa de dominó de un barrio, un grupo de amigos jugaba dominó, me realizaron una llamada y me pidieron que mañana sábado, eso fue ayer, le dijera a nuestro compañero de panel, Ramón Santos, que le explicara su punto de vista sobre un tema que ellos están viviendo como padres de familia. Es decir, ellos estaban jugando dominó y cogieron y llamaron de ahí. Mira, Julio, dímele a Ramón Santos que nos explique realmente cuál es el problema del pollo. Digo, del pollo. Sí, porque hay escasez de pollo y los precios suben y son muy diferentes en diferentes lugares. Te la paso como me la pasaron a mí. No tuve ninguna respuesta porque yo desconozco el tema. Después que termine con el arroz, haz tu arroz con pollo. Sí, cuente con eso. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, los programas, incluyendo la revista 110 Agropecuaria, Hoy Mismo, etcétera, eran 4 o 5 liderazgos de audiencia que habían. Y entonces nosotros nos tomamos el trabajo de ir a cada uno de ellos. Y ese arroz, que en ese tiempo era monopolio del Estado, había que buscarle una solución porque productores y molineros querían que el arroz se pasara al mercado libre porque no quería una empresa tan grande y con tantos productores beneficiarios que dependiera del capricho o de la disposición de una sola institución, pero además ya nos estaban imponiendo internacionalmente el libre comercio. Y eso fue una cosa que, aunque el presidente Balaguer no estaba de acuerdo, tuvo que aceptar. Entonces, ¿qué pasa? En el mercado monopólico tenía una serie de inconvenientes. Usted tenía que todo el que producía un saco de arroz tenía que vendérselo a una institución. Mientras la institución estuvo bien, porque tenía desahogo económico, porque le pasaba al Estado los diferenciales de la importación del aceite, que se le sacaba un diferencial para esa institución solventar todos los subsidios al consumidor, no había problema. La institución se reunía con los productores, discutía el costo de producción, establecía un margen de ganancia adecuado, y cuando venía el boom de la cosecha, sobre todo la de primavera, el INESPRE, a través de las plantas de silo que tenía, que eran suficientes para guardar todo el arroz en excedente, lo compraba a un precio justo al productor y lo liberaba al comercio gradualmente para que se mantuviera la estabilidad en el precio que había establecido el Estado que se podía vender. Cuando eso sucedió, vino el mercado libre para el arroz
Y entonces había que tomar medidas y el Estado hasta la fecha de ahora siguió invirtiendo dinero para lograr una estabilidad y se logró con un proyecto que hay que se llama la pignoración, que ya lo hemos explicado muchísimas veces y que consiste en facilitarle al Estado, a los industriales del arroz y a los productores, indirectamente y directamente, si hay productores organizados con factorías, que guarden el excedente, el Estado le paga el interés que paga durante un máximo de 6 meses, para que puedan ir sacando el arroz y no tengan que venderlo desesperado por la falta de dinero. Los intereses quiere decir que si tú tienes 1,000 quintales, te prestan el dinero de 750 y el otro lo deja en garantía, teniendo ellos el arroz en garantía, le prestan un 70, un 75% del valor de la mercancía, o un 60%, o la cantidad que necesite para poderle pagar a los productores. Entonces ese costo financiero lo absorbe el Estado. Bueno, eso era un asunto ordenado dentro de un libre comercio, pero después de la pandemia, aquí habían rubros que aparecían y como se comenzó a poner difícil la mano de obra, comenzaron a aparecer problemas del transporte marítimo, que se multiplicó como por 5 el costo, en fin, una serie de inconvenientes que llevaron los productos a un precio, los de importación, y los de producción nacional que usan fertilizantes, los que usan alimentos, los que usan maíz, soya, eso fue un desastre lo que hubo. Retornaron algunos costos, pero retornaron no como estaban antes, sino con un % importante por encima. Y eso llevó, que es lo que decía en principio, a productores, a industriales y a intermediarios, sobre todo, a acostumbrarse a un margen que son difíciles tradicionalmente de retornar después que toman el precio allá arriba. Es lo que la gente dice comúnmente: cuando una cosa sube, no vuelve a bajar. Sí, cuando hay mucha abundancia, las cosas vuelven a bajar, pero casi nunca vuelven a bajar a los precios que tuvieron anteriormente, porque en el interregno del tiempo ha ido subiendo la tasa del dólar, que es nuestra moneda de referencia, ha ido subiendo la inflación, ha ido subiendo el consumo y eso hace que las ofertas sean menores. Y estamos en una situación que yo me tomé esta semana para conversar con algunos empresarios y distribuidores pequeños. Yo fui al Merca Santo Domingo y conversé con 2 o 3 personas y me preguntaban y me decían y conversábamos. Y no estamos hablando ahora ni de arroz ni de pollo. Tú vas al Merca ahora mismo y encuentras en un % importante de las mesas una cantidad de lechosa increíble. Y entonces tú preguntas cómo están y están caras. Y tú las ves que se están deteriorando, que hay partidas de esas lechosas que en 4 o 5 días ya no sirven. Y me decía él, ¿y qué es lo que está pasando? Y me explicaba uno que es un poquito más inteligente de los que hablé. Me dijo, mira, cuando yo le dije de la costumbre que estábamos acostumbrados, tanto ellos como los productores, nos acostumbramos a unos precios y nos plantamos ahí. Me decía, mira, cuando la lechosa se iba al suelo, se ponía hasta a 2 pesos. Yo sembré, no estoy hablando por boca de ganso, yo sembré una lechosa una vez, la plantación de lechosa más bonita que he visto en mi vida, con riego por goteo, en plástico, sin hierba, y gasté 200,000 pesos cuando el dinero valía, en un pequeño predio de 20 o 30 tareas de tierra, le puse riego por goteo y todo, y hice 200,000 pesos con la lechosa, porque no pasó de 2 pesos la libra. Y me decía él, ¿tú sabes esas lechosas que están ahí? ¿Cuál es el precio? Yo fui a un productor a comprarle lechosa, no muy lejos de aquí, me decía él. Y esa lechosa que él tenía, que antes, cuando se iba al suelo, se vendía a 3 y a 4 pesos la libra. Él quiere que se la paguen a 12 y no es tan bonita. A 12 la libra. Quiere decir que una lechosa que tiene 5 libras, son 60 pesos. A una lechosa
no tan buena. Me decía él, afirmando lo que yo pensaba y lo que yo conversaba con él sobre la costumbre de los márgenes. ¿Qué pasa? Cuando en un campo, en una ciudad, en una zona pequeña, hay 20 o 30 productores, hay 2 o 3 personas que son las que se ocupan de irle a comprar. Cuando va donde un productor y le dice, yo le voy a pagar esos plátanos a usted a 8 pesos, dice, no, eso está muy caro. Esos plátanos yo a menos de 14 no lo doy. Y cuando el otro va y le dice lo mismo, el plátano ya tiene un precio de salida de la finca de 14 o 15. Pero el intermediario que estaba acostumbrado a ganarse 1 peso por plátano o medio peso, porque trae 17,000, de entre 12 y 17,000 y 15,000 plátanos, un camioncito de los tipos Daihatsu, Mitsubishi, Isuzu, de los cama corta y cama larga. Ya el intermediario que trabajó en la crisis y estaba acostumbrado a ganarse 3 y 4 mil pesos, muy fácilmente no lo trae mejor porque si no se va a ganar eso limpio, porque él también tiene que dar 12 mil pesos por el alquiler o 15 mil pesos del vehículo los 2 días que lo trae aquí, a veces más. Muchas veces viene y no venden el día y tiene que quedarse el día siguiente y tiene que pagar 2 si es alquilado. Y si es de él, tiene que mantener el chofer y el ayudante aquí, o el chofer, y tiene que pagar el combustible y deja de hacer otro viaje porque se le quedó la mercancía. En fin, una serie de detalles que llevan a que se acostumbre todo el que participe en la cadena del producto a unos márgenes que su oferta es esa, porque cuando tú vas donde 10 productores y los 10 te dicen que no te pueden dar el producto a menos, lo propio pasa también cuando se trata de huevos o de otras cosas. Entonces, yo digo y reafirmo y mantengo que el pueblo se defiende mejor, busca con más conciencia las opciones más baratas, que eso es lo que se establece en el libre comercio. Y el Estado puede hacer más eficiente el gasto de asistencia a los productores cuando pasa una desgracia, cuando sabe qué es lo que le está cubriendo. Porque tú vas a un banco privado a buscar un préstamo para sembrar cualquier cosa, y aquí hay muchos bancos privados que prestan para cultivos, que no son necesariamente el banco agrícola. Pero el banco te presta, tú tienes que demostrarle al banco que tú vas a tener un beneficio en eso que estás sembrando. Pero ellos tienen técnicos también que saben cuál es el costo de producción. Pero aquí es la cifra mejor guardada. Porque en la medida que la ciudadanía sabe lo que cuestan las cosas, en esa medida busca mejor defensa y comprende mejor el porqué de ese producto que está recibiendo. Es más, yo digo que el margen antes era público, el margen del productor, del detallista, porque eso estaba establecido en el INEPRE cuando era mercado monopólico. Los márgenes aproximados de las diferentes personas que intervienen deben ser conocidos también, para que el pueblo se haga una opinión de más armonía con el que le trae el producto y de más agresividad también para buscar su cosa y para conocer qué tanto lo están maltratando. La sociedad, si no fue que en las vacunas nos pusieron algo, que no observáramos las cosas, estamos perdiendo la observación, estamos en un consumismo terrible. Y yo más tarde, si es posible, le voy a poner unos ejemplos con algo que yo hice esta semana, que fui a comprar un antojo de unos mapuey y un antojo de un ñame que tenía deseo de comerlos, y los procesé en mi casa, los pelé, porque aquí hay productos que son rechazo de la exportación que se venden en algunos supermercados y no tienen a veces los técnicos suficientes para que no se dejen engañar con la calidad de lo que le llevan, y cuando los preparé y le quité los dañados y las cosas, ustedes van a conocer la cifra un poquito más tarde. En cuanto a lo que dijo el doctor, quiero decirle que se trataba del pollo. No somos del área pecuaria, no tenemos experiencia trabajando con el pollo, pero está afectado por los mismos sistemas. Y aquí
tanto yo como Michela hemos hablado de que la gente tiene que buscar las opciones. En Navidad habían pollos, que es un fenómeno que los economistas tienen que estudiar. Yo siempre he dicho que los economistas son más eficaces analizando el problema después que pasa que previéndolo. Y eso es natural porque lo que está por verse no es tan fácil de establecer, aunque la planificación bien hecha casi siempre se da en un % importante. Aquí en Navidad vinimos, aquí en este programa vino Manegonte, que es una persona que le da múltiples servicios de orientación a la gente, y publicó los sitios donde habían pollo a 64 pesos la libra, el pollo a 74, 76, a diferentes precios. Se publicó en los periódicos y la gente iba y lo compraba. Lo único que vi es que le limitaron a 5 unidades para que la gente no fuera a comprar esos pollos para irlo a vender a esos otros lugares donde estaba a 100 y pico de pesos la libra, que yo no la llegué a ver, pero que me dicen, y no tengo por qué no creerlo, que lo hacían si era una estrategia de alta especulación o combinada con un poco de política o de la costumbre que estamos hablando de los márgenes. Porque todo el mundo que ve este programa vio eso y nosotros lo repetimos que nos los envió Manegonte de unos lugares donde los industriales se ocuparon de publicarlo junto con los supermercados y habían especiales de pollo a precios bastante aceptables, pero no sé si es que políticamente había la necesidad de decir que estaban más caros de la cuenta. Sobre todo los detalles de eso. Mira, yo te voy a decir algo, creo que lo mejor es esperar un poco, porque con el pollo, quienes le hemos dado seguimiento, han pasado 3 cosas. Y lo primero, antes de la Navidad pudimos ver un problema de sectores de intereses, uno con unos importadores y uno con el mercado local. El mercado local garantizó los pollos para diciembre y unos pollos que eran importados estaban buscando presionar los precios para poder colocar eso. Eso ocurrió. Ahí el pollo subió un poquito de precio, pero no tuvimos problema de pollo en diciembre. Después del 6 de enero, separando que todos los que vamos a los supermercados, porque tú tampoco te puede tapar los ojos, pudimos ver en el supermercado, y nosotros fuimos de lo que dijimos aquí mismo, miren lo especial, y pusimos el periódico, sí. En diciembre el pollo estaba, cuando estaba en especial, hasta 69 y a 79 la libra, pollo entero, ¿verdad? Entonces, y ahí se hablaba de que una gente lo tenían a 150 y cuando fuimos a averiguar era 110, la mesita y la qué sé yo cuánto. Bien. Pero otra cosa es lo que vimos después del 6 de enero. Comenzamos a ir a los supermercados y ¿qué uno vio? Porque yo fui a 3 de diferentes cadenas. Ese mismo día, yo dije, ay, pero fue que se acabaron los pollos, no suplieron los supermercados entre el 31, día primero, fin de semana, y ahí se metió esos 10 fiestas que hubo. Y habían unos pollos importados, una pechuga, comenzaron a subir. No había. Había días que en 2 horas no había pollo. No, que hay que esperar mañana que lleguen. Entonces, llegaron 300 libras o 3.000 libras y se fueron. De ahí en adelante, ¿qué ha ocurrido con el pollo? Son 2 cosas. Precio y que haya pollo. Las 2 cosas. Esa es la gran pregunta que hay que hacer ahora. Entonces tú tienes un cambio de ministro, una época en la que tú no puedes ver bien cuál es la situación de los pollos importados, de la producción nacional. No hemos recibido declaraciones de la ADA
Sí la dieron en diciembre cuando Para garantizar el pollo de Navidad. Garantizaron los pollos de diciembre. Y lo hicieron. Y con el precio. Ahora lo que está pasando, se deslizó el precio 10 pesos para arriba. Entendemos que sí. Y cuidado. Porque está a 10 pesos. No, el precio que estaba en el súper, 79, vamos a suponer, está en 89. Estoy poniendo un ejemplo. Ese tipo de pollo, ¿verdad? Ahora, que hay la misma cantidad de pollos, yo no sé si son importados, si son de producción nacional. No. Hay un problema de suministro. La cantidad de pollos que está entrando, por lo menos a los supermercados, no es la misma, porque los pollos se están acabando. Entonces, oye bien, una cosa es el precio y otra cosa no. No sé, ojo, porque estamos en la terminó ya la segunda semana de enero, si ya esto está regular a nivel de oferta. Porque estoy hablando de lo que pude vivir la semana pasada buscando pollo. ¿Verdad? O sea, eso estamos hablando claro. Entonces, ¿qué tenemos que ver ahora? ¿Cuál es el precio que se va a fijar promedio? Que se va a estabilizar promedio. ¿Por qué? Porque cuando tú creas falta de pollo, los precios se disparan. Entonces, si de verdad ya ahora sean los producción nacional o sean los importados, los que estén, ¿verdad? Y satisfacen el mercado, creo que se va a estabilizar con 10 pesos por encima de los precios que estaban sin especial, que puede ser perfectamente 20 por encima del precio cuando estaba en especial. O sea, si era 69, 79, a lo mejor estamos a 90 y pico, casi 100 pesos. Entonces, eso lo vamos a ver en estos días. Ahora, no nos podemos tapar los ojos. No, claro. Porque yo caminé a los supermercados yo lo sé. Y no había pollo. Y yo vi los precios de lo que había. Lo que pasa es que no podemos nosotros situarnos solamente, y eso es lo que tú estás diciendo precisamente, en lo que se prometió y se cumplió para el pollo de Navidad. Es para el pollo, es la carne más Es que consumo. son 3 situaciones diferentes. Lo sé, Una cosa ocurrió antes de diciembre. Y otra cosa ocurrió para diciembre y otra cosa está ocurriendo ahora. Que todo tenga que ver con una razón original. Que había una gente que tenían unos pollos, que eran 200 furgones, 100 furgones, que lo querían meter. Yo no sé. Pero todo eso, al final, nosotros tendremos que ver cuál es la situación. A la gente no le interesa. ¿Tú sabes lo que quiere la gente? Un buen precio. Y conseguir su pollo cuando lo vaya a conseguir. Claro, pero ahí, ese es el tema. Ayer yo conversé, para que la gente tenga una idea de cómo impacta el pollo en la comida en el costo de uno. Ayer yo conversé con un amigo que tiene una fonda. Una fonda. Sí, ¿Qué es una fonda? Él vende comida, plato del día para empleados y empresas que hay ahí. Tenemos varios amigos que hacen esto. Y esa persona me dijo, mira, yo he eliminado prácticamente la carne de res. Solamente la vendo molida dentro de los días de la semana. Segundo, trabajo cerdo y el 80% de lo que trabajo es pollo. Del pollo, nosotros solo trabajamos por cuestiones de organización, de contabilidad, los muslos de pollo. Nosotros compramos muslo de pollo al por mayor, local, importado, lo que sea, a un promedio de 71 o 72 pesos la libra de muslo, solo muslo. Digo yo, ¿y cuánta libra tiene
de los que tú compras más o menos un mulo ancho con un mulo largo, o sea, el mulo completo. Sí. Porque al quien le venden un servicio, Le ponen eso. le ponen 2 pedazos, que es un mulo Hasta ancho. vienen juntos. Un mulo ancho con un mulo largo. Y me dice, alrededor de 0.9, 0.9, o sea, casi Una libra. casi una libra, 0.9. Y yo digo, quiere decir que 60 y pico de pesos, 65 70. pesos Ponle 70. de un plato de comida que se vende Es la carne. a 230 pesos, con ITEVI incluido, porque esa empresa es formal. Quítale a 230 el 18. Porque tú sabes que el que compra la comida cruda no paga ITEVI. El arroz, Pero el que la el vende pollo, cocinada, pero el que sí. la vende cocinada paga ITEVI. Quítale el 18, te quedan 200 pesos, 195. Ustedes saben que de esos 195, crudo, sin cocinarlo y sin gas, y sin empleado, y sin luz, y sin entregarlo, solo hay 70 pesos de pollo. Y es la más barata de las carnes, de las proteínas que se ponen en un servicio de plato del día. Oye bien, ¿eh? Ahí no te el arroz, la habichuela, el cocinado, el gas, Los sazones. los sazones, El costo de los cocineros. La entrega, el empleado la luz, tampoco está el impuesto y no está la gran cantidad de costos indirectos que hay ahí. Tú me vas a decir a mí que el pollo no es importante. Tú me vas a decir a mí que el impacto que tiene en nuestra economía no es importante. Cuando se ha convertido en más del 80% de cosas. Señores, lo que es el huevo, el pollo, el arroz y el plátano, Sí, eso es. los números, esos indicadores dicen que todos los días aquí hay un dominicano que come esos productos. Mira, yo te digo a ti, mi tema, yo estoy 100% de acuerdo con el análisis que tú estás haciendo. Un análisis, se pudiera llamar sectorial dentro del tema de la alimentación. Lo que yo quiero confirmar es que aún estamos en un régimen de libre comercio. Es responsabilidad del Estado y sus representantes son los que tienen la decisión de mantener el contacto. No hay un presidente y un ministro que no tenga un productor amigo de alguien, amigo de verdad, de lo que no le mienten, y le digan, mira, nuestro costo es este. No hay forma de que una organización pueda establecer una política de que vamos a complacer al gobierno y al Estado y a la República Dominicana y le vamos a poner un pollo barato en Navidad y después de enero nos vemos. Los datos de la actividad productiva tienen que ser del conocimiento pleno y total de las autoridades que están en el sector agropecuario, y en eso pueden contar con el apoyo de la opinión pública y lo van a contar del pueblo siempre y cuando se sincericen los márgenes. Eso y otros temas más importantes del comercio nacional y del comercio extranjero lo vamos a tratar en este programa de hoy, que tenemos unos invitados con bastante conocimiento de los temas que hemos referido. En una oportunidad posterior pudiéramos ampliar específicamente algunos de los temas y el ejercicio que hice con el cuidado que sugerimos a nosotros mismos, porque eso no es al supermercado, porque cuando usted da 100 pesos por una libra de ñame y la mitad tiene de un producto y la mitad tiene que limpiarlo, usted tiene que saber que no fue en 100 que lo compró, que fue en 200, aunque el estiquecito dijera 100.